Buenas tardes, estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir un tema que es muy importante que se refiere a los encinos. Pero quiero primero presentarme, soy Silvia Romero Rangel, soy bióloga y botánica egresada de la UNAM, catedrática, investigadora de la FES Iztacala UNAM, especialista de los encinos de México. El tema lo he titulado Los encinos, árboles centenarios de los bosques de México. El género Quercus al que pertenecen los encinos y que es parte de la familia Fagácea se distribuye en casi todos los bosques templados del hemisferio norte, así como en algunas regiones tropicales y subtropicales del mismo. En América se localiza desde Canadá hasta Colombia, incluyendo Cuba. Se reconocen dos centros de diversificación, uno localizado en el sureste de Asia y otro en México. México es el país con el mayor número de especies de encinos en el mundo. Se estima que existen entre 135 a 150 especies y el 60% o más son endémicos. Se considera a nuestro país como el mayor centro de diversificación del género. Deng y colaboradores han propuesto la más reciente clasificación de Quercus. Ellos proponen una clasificación que reconoce 2 subgéneros y 8 secciones. El primero es el subgénero Cerris y el segundo subgénero Quercus. En México, este subgénero está representado por las secciones Quercus, Virentes, Lobate y Protobalanus. En este mapa podemos observar la distribución de estas secciones y se puede ver que son más abundantes las especies que pertenecen a la sección Lobate en la región sur-sureste. Los encinos mexicanos muestran una variación impresionante en cuanto a características morfológicas, fisiológicas, competitivas y adaptativas. Esto les ha permitido habitar en una gran diversidad de espacios geográficos y condiciones ecológicas. Prácticamente entonces habitan en todos los tipos de vegetación que existen en México. Los hay arbustivos de 40 centímetros hasta las formas arbóreas de más de 40 metros. ¿Cuánto viven las plantas? Bueno, las hay unas que viven 1 año, otras 2 años, 3 años, otras viven 20, 30, 50 años, pero existen árboles como los olivos, los cipreses, entre otros, que pueden vivir varios cientos de años. Cuando observamos los anillos de crecimiento en la madera del tronco de los encinos, podemos tener una idea de la edad que tiene cada uno de los árboles. En México son muy escasos los trabajos dendrocronológicos de encinos, pero los estudios que existen sugieren que los encinos pueden vivir de unos 300 a 500 años. Y además tenemos registros, por ejemplo, como de un árbol que está en Palestina y se le ha calculado una edad aproximada de 5,000 años. Actualmente, este árbol está siendo restaurado para preservarlo como símbolo sagrado. Y en 1995 se le vio la última hoja verde. Otro registro importante es del encino que se encuentra en Lituania y se le ha calculado que tiene 1500 años. Actualmente se mantiene como un árbol, se dice como si estuviera en su juventud. En 1955, científicos lituanos le restauraron roturas dentro del tronco. Otros árboles que existen en distintos lugares del mundo que reflejan que tienen varios cientos de años de vida son, bueno, pues el Quercus ilex y otro Quercus pinnativenulosa que existe en México, y no solamente son árboles aislados, sino que tenemos árboles de diferentes especies que tienen diámetros y alturas importantes que sugieren que tienen varios cientos de años. Hábitat. Las comunidades de Quercus se distribuyen en el hemisferio norte. En América encuentran su límite sur en Colombia. En México habitan en las zonas montañosas templadas y semihúmedas y pueden formar asociaciones con los pinares. En México hay comunidades en donde el estrato arbóreo está dominado por encinos, pero también
Podemos observar que penetran los encinos en clima caliente, no faltando en las francamente húmedas y semiáridas. Varían de totalmente caducifolios a totalmente perennifolios, pero dependiendo de las condiciones ambientales, algunas especies pueden comportarse como subcaducifolios o como subperennifolios. La morfología de los encinos es muy diversa, es muy variada. De allí que algunas personas afirmen que es difícil su identificación. Pero también radica en que el material que existe para su estudio está basado en ramas con hojas solamente. Y bueno, algunos ejemplares tienen bellotas, pero son muy escasos las flores presentes en ese material. Y ya se ha documentado que las flores aportan información para la identificación de las especies. Por lo tanto, esto es una invitación a que recolectemos material con flores. Hay una gran diversidad de formas de hojas en cuanto a tamaño, texturas, grosores, indumento, colores, y que incluso muchos de ellos pueden ser utilizados en el campo ornamental. Pero también esto refleja que las especies pueden habitar en muchos ambientes porque hay una gran diversidad entonces de adaptaciones. Esta variación morfológica, bueno, la podemos observar en la forma de las hojas, en la base de las mismas, en los ápices, en la disposición y número de las nervaduras, en la coloración del haz y del embés, etc. Son bien reconocidos dos grandes grupos de encinos en México. Se habla de los encinos blancos, los cuales pertenecen a la sección Quercus, y se caracterizan porque en el borde de sus hojas, vamos a observar una prolongación de las venas secundarias corta, que se llama mucrón, en contraposición con los encinos rojos que presentan esa prolongación de la vena secundaria más larga, que se denomina arista, y entonces estamos hablando de la sección lobate. También la arquitectura o la disposición de las nervaduras es importante. Esta disposición es de acuerdo a la especie a la que pertenecen y también nos da información para la identificación de las especies. Los encinos presentan tricomas estrellados, comúnmente así llamados, o bien tricomas fasciculados. Estos tricomas fasciculados pueden ramificarse por arriba de la base y entonces forman los tricomas fasciculados estipitados, o bien se ramifican muy en la base, entonces serían los tricomas fasciculados sésiles. Los encinos poseen flores unisexuales, es decir, tenemos flores masculinas y femeninas y en el mismo árbol. Del lado derecho estamos observando inflorescencias masculinas y arriba las flores masculinas. Y del lado izquierdo, flores femeninas. En la parte inferior observamos ya flores femeninas fecundadas. El fruto es una nuez con un involucro o cúpula, el cual posee una sola semilla con los cotiledones gruesos sin endospermo. Sus semillas son recalcitrantes, esto quiere decir que la viabilidad es corta. Precisamente se debe esto a la pérdida de agua. Los frutos pueden estar agrupados o solitarios. Podemos encontrarlos entonces en grupos de 3, de 2 o más bellotas. Biodiversidad de bosque de encinos. Las comunidades de encino protagonizan funciones ecológicas muy diversas y de amplia trascendencia biológica, como fuente de sostén, refugio y alimento de numerosas aves, mamíferos, reptiles y artrópodos, así como de microorganismos de la rizósfera. Con esto quiero decir que si vamos a conservar especies que tienen algún riesgo de supervivencia, no es que tengamos que conservar a una o dos especies, sino que tenemos que conservar, pero hábitats. Los encinos habitan en los bosques de coníferas, matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, pastizales, bosques de galería y bosques mesófilos de montaña. Ustedes entonces pueden ver que prácticamente están en todos los tipos de vegetación que se encuentran en México. Entonces también es importante y hay una riqueza grande
de otras especies que habitan en relación con los encinos. Y no faltan, que ya es muy bien conocido, que muchas especies de pinos están relacionados y forman asociaciones entonces con los encinos. Estas son unas imágenes que muestran la presencia de agallas. Estas agallas son formadas por un grupo de insectos denominados cinípidos, y que aquí es importante considerar que si el 60% o más de las especies de encino son endémicas de México, entonces los cinípidos, las especies de cinípidos, debe ser muy grande en cuanto a cantidad, porque entonces también van a ser endémicas. Hay un gran interés por especialistas, sobre todo extranjeros, en estar estudiando este grupo de insectos, y han encontrado, y prácticamente hay una probabilidad muy grande de que estén describiendo muchas especies cuando tienen material de este tipo. Son buenos hospederos de epífitas, es decir, albergan helechos, albergan una gran cantidad de otras especies de plantas, de epífitas, y se sabe que las orquídeas prefieren mucho a los encinos, entonces la gran cantidad de orquídeas se encuentran o utilizan de soporte a los encinos. En el trabajo que hemos realizado de 100 especies, encontramos especies de aves relacionadas a las comunidades de aves. En ese libro se ilustran 23 especies de 14 gremios alimenticios. Estos son algunas de las aves que frecuentemente podemos encontrar en algunas comunidades de encinos. Algunas especies de animales de los bosques de coníferas y encinos se encuentran dentro de la norma oficial. Ejemplo de esto es el lobo mexicano, oso negro, el gavilán pollero, el gavilán palomero, y también hay una lista importante de reptiles. Importancia de los bosques de encino. Forman parte del hábitat de muchas especies animales, producen oxígeno, capturan y almacenan carbono, regulan el ciclo del agua, contribuyen a regular el clima, forman y protegen el suelo, previenen deslaves y derrumbes, proporcionan recursos variados como madera, fibras, alimentos, sustancias medicinales, etc. Quiero hacer énfasis en estos aspectos. Los bosques de encino y las comunidades en general recargan los mantos acuíferos. ¿Qué es un manto acuífero? Bueno, es un almacén de agua subterráneo. Cuando hay lluvia, esta agua va a infiltrarse a través de la vegetación, a través del suelo, a través de rocas pequeñas, de grietas de rocas grandes, y llegan a una capa impermeable. De esta forma se forma el manto acuífero o almacén de agua subterránea. Esta infiltración es más eficaz cuando hay vegetación. Cuando no hay vegetación, entonces hay escurrimientos que pueden alcanzar velocidades grandes, y entonces el agua no se infiltra y lo que se provoca es la erosión del suelo. ¿Cómo llega el agua a nuestras casas? Bueno, la mayor parte del agua que nos llega a las poblaciones y a las ciudades es obtenida de estos mantos acuíferos y es extraída a través de pozos. Después pasa por un proceso de cloración o de desinfección, y después entra toda una red de tuberías para que llegue a nuestros domicilios. Pero cuando hay años en que hay sequía, se ha observado que entonces esos mantos acuíferos, esos almacenes, reducen su volumen, lo que provoca hundimientos. Esto es frecuente observarlo en la Ciudad de México. Las raíces de los árboles y bueno, también de los arbustos van a producir una red que mantienen y sostienen a los suelos. De tal manera, en donde hay más vegetación, esa red es más grande y es más fuerte. Cuando hay menos vegetación, esa red es más débil. Cuando no hay vegetación, entonces tenemos un suelo o material que va a estar sujeto a deslaves, a una erosión muy fuerte, avalanchas, etc. Se puede decir que un bosque es una red interconectada de individuos, es un sistema interconectado, y que hay recursos que se desplazan de una manera regular en esta red.
Es común que estemos imaginando solamente o viendo solamente todas las especies que están por arriba del nivel del suelo, pero pocas veces nos imaginamos todo lo que está debajo del nivel del suelo. Si pudiéramos observarlo, veríamos esa red interconectada. Las raíces de diversas especies se van a interconectar a través entre ellas mismas o a través de otros organismos, además de que hay otra flora, otra fauna que habita en estos sitios. Se sabe que todos los árboles de un bosque, sean de la misma o de distinta especie, están conectados entre sí a través de una red subterránea de micorrizas. A través de ella se traspasan recursos como carbono, agua, nitrógeno y fósforo, pero también comparten información más compleja y establecen distintos tipos de relaciones que les permiten alertarse ante posibles peligros e incluso ayudarse entre sí cuando alguno está en condiciones menos favorables. Entonces, podemos afirmar lo que dice Susan Simard. Hay una conexión física entre las especies, en una relación respetuosa, es un compartir, hay una familiaridad en los bosques, donde los más antiguos son los más importantes. Hay reciprocidad en la naturaleza da y devuelve, hay un ir y venir constante. Aquí entonces tenemos que reflexionar que somos parte, la especie humana es parte de la biodiversidad y que esta especie, desafortunadamente, tiene gran poder de conservar o de destruir y que muchas veces se nos olvida que es más importante la colaboración. Los usos de los encinos, bueno, combustible, carbón, son los usos prioritarios en México. Tal vez también se utilizan muy frecuentemente para la elaboración de mangos para herramientas, pero los demás usos, como barricas de añejamientos, la fabricación de embarcaciones, muebles finos, barricas de añejamiento, no está desarrollado en México como debe ser, pero sí en otros países que incluso tienen menos especies. Se utilizan también para curtiduría, para alimento de animales, artesanías. La medicina es muy importante precisamente por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias. Y como alimento, pues se utilizan las bellotas, las flores y las hojas. Aquí están unas ilustraciones al respecto, en donde podemos notar precisamente pues el jamón serrano, que es obtenido de los marranos que consumen bellotas, instrumentos musicales. La madera es muy dura y precisamente creo que ha sido una dificultad para trabajarla porque no se tiene o no se ha distribuido adecuadamente todas las herramientas que se necesitan para trabajarla. Las barricas de añejamiento, bueno, pues se producen principalmente en otros países y en México no se ha desarrollado esta producción. También se pueden utilizar para macizar los dientes, como lo han hecho, bueno, es común conocer lo que los boxeadores lo hacen, y como les mencionaba, también se utiliza para curtir pieles. Hablemos de la deforestación en México. Es preocupante que si consideramos el periodo 2001 a 2018, se han perdido en promedio más de 212,000 hectáreas al año. Los años en donde ha habido más deforestación ha sido de 2009 al 2016. Es muy triste entonces observar que si tenemos árboles centenarios, árboles que ya tienen una edad de 30, 50, 100 años, en unos minutos sean talados y precisamente que sea por una tala clandestina que es muy frecuente en México. Es muy triste esto cuando entonces los vamos a destinar solamente para la elaboración de algunos tablones, para la elaboración de leña y carbón. Las comunidades de encino soportan incendios. Cuando es superficial, claro está. En la base de los tallos, entonces se forma tejido meristemático que promueve la formación de ramas, de hojas, pero cuando estos incendios son muy frecuentes, claro que hay un riesgo mayor de que perdamos a todos los árboles del sitio. Entonces, cuando hay deforestación, cuando hay
tala abundante clandestina, vamos a tener problemas en la conectividad y tenemos sitios fragmentados, una gran cantidad de fragmentación y entonces provocamos bordes que van a tener condiciones ambientales diferentes. Las zonas taladas en donde se desaparece la vegetación original va a cambiar y entonces podemos imaginar qué sucede con los granos de polen, qué sucede con las semillas, con la distribución, qué sucede entonces con los microorganismos que vivían en el suelo, en el suelo de la comunidad y de todos las micorrizas, los hongos que estaban asociados a las raíces. Es una gran pérdida de biodiversidad cuando extinguimos a la vegetación en distintos sitios. Y entonces, ¿qué se provoca? Bueno, pues creo que esto es muy común que observemos en México, que no solamente ya tenemos unas pequeñas zonas taladas, sino que más bien quedan vestigios solamente de vegetación original. Predominan las zonas abiertas, taladas, y solamente la vegetación está como vestigio. ¿Qué hay sobre la producción a nivel nacional de encinos? Bueno, vamos a observar que en el 2014, si consideramos este periodo de 2013 a 2018, vemos que en el 2014 fue cuando se propagaron más plantas de encino, pero ni siquiera llegaron a los 800,000, y que se refieren precisamente más o menos a unas 10 especies. Y aquí debemos de considerar que México es el país más rico de especies y que hay entre 135 y 150. Entonces es muy preocupante que de unas cuantas especies solamente se produzcan algunas para algún proyecto de restauración o porque algunas se consideraron dentro de los programas de reforestación. Estos son los números en donde ustedes pueden observar que Quercus rugosa y Quercus virginiana se produjeron en todos los años de 2013 a 2018 y que las demás, bueno, Jalapensis en 2 años y que las demás solamente en algún año se produjeron. Entonces, las cantidades son muy bajas y otra vez son muy pocas las especies que se han considerado en los viveros. Les quiero decir con esto que en la FES Iztacal hemos trabajado sobre la metodología de propagación de especies y que ya lo hemos hecho con una buena cantidad de especies. Hemos trabajado, por ejemplo, con Quercus hintoni. Estos son solamente algunas ilustraciones de algunas especies que hemos trabajado. Quercus insignis, que posee los frutos más grandes de encinos. A Quercus germana, que también produce un fruto muy hermoso y grande en relación con otras especies. Quercus crassifolia, que puede incluso entrar en el campo ornamental. Quercus urbani, que posee las bellotas más pequeñas que hasta ahora se hayan registrado. Y entonces quiero decirles que en México existen muchos viveros municipales, estatales, que pueden adoptar la metodología que hemos nosotros diseñado para la propagación correcta en abundancia de las diversas especies de encino y que pudieran entrar precisamente en los programas de reforestación. Estas son imágenes del Parque Ecológico Xochitla. Hace aproximadamente 20 años o un poco más, se reintrodujeron plantas de diversas especies y lo que encontramos, bueno, ahora es estas vistas. Ya tenemos individuos, árboles de encino que tienen unas alturas incluso superando ya los 20 metros. Esto quiere decir el gran éxito que pueden tener prácticamente en cualquier sitio. Esta es otra imagen, es algo alentador, es hermoso las imágenes donde podemos observar las diversas especies. Xochitla alberga una buena cantidad de especies mexicanas, sin embargo, pues ahora está cerrado y nos preocupa cuándo va a abrir y si va a reabrir. Y sobre todo, ¿qué va a suceder con los árboles que allí están y que ya tienen una buena cantidad de años? Claro, entonces Xochitla ha sido prácticamente un laboratorio en donde se han realizado diversos tipos de investigaciones y no solamente sobre encinos, sino sobre aves, sobre plantas acuáticas, etc. Quiero que revisemos, ya para ir terminando, esta información y quiero que tal vez se vayan pensando en esto.
Vamos a revisarlo, por favor. El gran sistema ambiental, geósfera, está configurado por la integración de la atmósfera, componente gaseoso, hidrosfera, componente líquido, la litosfera, componente sólido, biosfera, seres vivos, la tecnósfera, lo fabricado por el humano, y la arqueósfera, lo fabricado por el humano incrustado en los suelos. Estos términos son poco conocidos, poco usados. Por lo tanto, yo sí quisiera que lo empezáramos a usar más. Concretamente, ¿qué es la tecnosfera? Consiste en edificios, carreteras, puentes, incluyendo todos los pequeños artículos como materiales tecnológicos, ropa o envases. ¿Qué es la arqueósfera? Consiste en escombros, vertederos de basura, tierras artificiales, suelos de cultivo abandonados y otros tipos de suelo modificado. Algunos se han dedicado a calcular más o menos cuánto hay de tecnosfera. Y vean ustedes, se ha estimado que la tecnosfera pesa estos 30 y con muchos ceros, pero finalmente son 30 teratones. Tenemos 30 teratones de tecnosfera en el planeta Tierra. Ustedes han visto la película WALL-E. Creo que todos la hemos visto y tal vez no la hemos visto observando lo que se nos quiere decir. Aquí, precisamente, la Tierra, el planeta Tierra está llena de tecnosfera y arqueósfera, de tal manera que el humano ya no puede vivir en ella y que ha tenido que salir para poder sobrevivir. Les invito nuevamente que la vean y que revisen cada uno de los detalles que la película nos ofrece. Entonces, quiero decir y quiero terminar con esto. Debemos enseñar sobre las plantas para que las amemos, las respetemos y las conservemos. Bueno, también quiero informarles que hace un tiempo se produjo una obra, la realizamos con 100 especies de encinos de México. Está formada por un libro con toda la información al respecto, por algunas láminas, bueno, más bien cada especie tiene una lámina a color, es dibujo científico y están contenidas en una caja de madera muy bonita, y también está contenido allí una guía ilustrada que nos puede servir para la identificación de los encinos en campo. Y bueno, después de eso nos hemos dado a la tarea a producir una serie de libros, y entonces ya tenemos el libro de encinos de Sinaloa, de Querétaro, de Guanajuato, y ahora está en revisión los encinos de Sonora, y el año que viene esperamos que ya esté también impreso en los encinos de Nayarit y los encinos de Morelos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta plática haya sido de suma interés. Gracias.